vamos a pasar a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué no le agradecemos al Señor por este tiempo? Padre, gracias por tu presencia, gracias porque hemos podido alabarte, adorarte, porque tu presencia ha sido palpable en cada uno de nuestros hogares, de nuestras casas, y te agradecemos, Señor Jesús. Te agradecemos porque tú has estado con nosotros, te agradecemos por tus bondades y queremos poner en medio de ti las pruebas que tenemos, nuestras aflicciones, lo que ha pasado, Señor, a lo largo de esta semana, y queremos recibir de ti tu consuelo. También pedimos por este tiempo de palabra, para que podamos escuchar tu voz, para que la predicación pueda ser clara. Lo que tú nos quieras decir a través de este mensaje lo podamos escuchar, recibir y sobre todo poder aplicar a nuestra vida, Señor Jesús. Háblanos y, Padre, quita toda distracción que se quiera presentar en medio de las casas y de los hogares, y que todos podamos recibir esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amén. Pues gracias Eli, gracias a todo el grupo de alabanza por estos tiempos en que podemos estar alabando al Señor con todo nuestro corazón. Vamos a Éxodo capítulo 17:8. Este mensaje tiene que ver con la guerra y por qué estamos en guerra. ¿Por qué es que hay guerra contra los santos? ¿Por qué hay guerra contra los ungidos y los hijos de Dios? Y dice así en Éxodo 17:8: los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Hemos dicho que los amalecitas es descendencia del nieto de Esaú, pero fue una descendencia no agradable a Dios. Atacaban a los rezagados del pueblo de Israel, y en Canaán Dios le pidió a Saúl que destruyera a todos los amalecitas por esto que ellos habían hecho. Y vamos a seguir leyendo. Dice, cuando Moisés, dice entonces, por su parte Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas. Cuando Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo y otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Vemos aquí que hubo una guerra entre esta descendencia no agradable a Dios, porque hacían cosas que desagradaban a Dios y que enojaban a Dios, como pues hacían sacrificios. Era un pueblo que no quería reconocer a Dios, tenían muchos dioses, y pues el Señor permite que los amalecitas se levantaran contra Israel y le da las instrucciones de guerra. Pídele a Josué que tome unos cuantos hombres y que vayan en contra de los amalecitas, y que entiendan que yo estoy con ustedes. Entonces sé que estamos teniendo los hijos de Dios, estamos librando guerras físicas, porque pues pudiéramos sentirnos mal, pudiéramos sentirnos en depresión, pudiéramos sentirnos con crisis de ansiedad. Estamos en una guerra, estamos en una situación donde a veces no sabemos qué hacer, cómo lidiar con los problemas en casa. Y hay varios. Yo decía que había el miércoles pasado que hay muchas sentencias de guerra. Si vamos por ejemplo al Salmo 58:6, dice: rómpeles, oh Dios, los dientes. ¿A quiénes? A nuestros enemigos. Y me llama la atención que habla de los dientes, porque
de la boca, dice la palabra en Proverbios 18:21, que la boca es un arma de guerra. En la boca podemos dar vida o podemos traer muerte. Y fíjate lo que dice este salmo, dice: rómpeles, oh Dios, los dientes, arráncale, Señor, los colmillos a esos leones. Entonces asemeja con los leones a nuestros enemigos, y la Biblia enseña en Primera de Pedro que nuestro enemigo, o sea, Satanás, como león rugiente, está buscando a quien devorar. Entonces tenemos una guerra espiritual. Como decíamos, hay luchas naturales, pero detrás de esas luchas naturales siempre hay demonios. Cuando alguien, por ejemplo, te roba, realmente es un demonio detrás de esa persona que la incita a robar, a hablar mal, a chismear, a golpear, a ser violento. Por lo tanto, nosotros necesitamos hacer la guerra de la mejor forma posible, y esto es a través de atando los dientes de esos leones, pidiéndole a Dios que rompa la boca de los leones, que cierre la lengua mentirosa que se levanta contra nosotros en juicio. Y dice Efesios 6:11: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Cuando el apóstol Pablo escribió el libro de la carta a los Efesios, es porque él estaba en la cárcel, y seguramente él pudo ver la armadura del soldado romano que lo estaba custodiando, y empezó a describir cada una de las partes de la armadura. Esto lo empezaremos a hacer la próxima semana. Voy a describir cada una de las partes de la armadura y qué simboliza en la guerra espiritual. Pero dice aquí: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Quiero hacer un poquito de historia del por qué estamos en guerra. ¿Por qué es que hay guerra contra los santos, guerra contra los creyentes? Y aunque tú no seas creyente y estás viendo esta transmisión, quiero decirte que hay una guerra en tu contra. Y la incredulidad es un arma que el enemigo utiliza para destruirte y para hacer que tú dejes de creer que existe un Dios. Pero mira, cuando Cristo bajó a la tierra, cuando el verbo se hizo carne, cuando Dios se encarna, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, nuestro Padre Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, lo dice el libro de Juan 1. Pero vámonos a Mateo capítulo 2 versículo 13. Dice la Biblia que cuando Jesús desciende a la tierra, el cielo se sacude, pero Satanás en la tierra trata de matarlo. Al nacer, Satanás no sabía qué iba a pasar, qué iba a ser Jesucristo, porque Satanás no es omnisciente, él no lo sabe todo, ni es omnipresente, no está en todo lugar. Tampoco es omnipotente, no lo puede hacer todo. Y ahorita vamos a ver, bueno, el domingo estuvimos viendo acerca de las maldiciones y cómo aún Satanás tiene que pedir permiso para tocar a cualquier ser humano. Si pidió permiso para tocar un hato de cerdos, imagínate. Tendría que pedir permiso para tocarnos. Y decíamos que necesita una entrada legal. Escucha lo que sucede en Mateo 2:13. Cuando ya se habían ido, está hablando de los magos del oriente, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño, o sea Jesús, y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Ahora, aquí dice que era Herodes. Pareciera que esta guerra es una guerra en lo natural, pero realmente, aunque aquí dice que era Herodes, detrás de Herodes estaba Satanás. Entonces Dios le dice a José: es Herodes, pero realmente es el diablo, es Satanás quien estaba utilizando a Herodes para matar a Jesucristo. No sé, no nos dice la palabra que pensaba Satanás. Pudiéramos decir que a lo mejor Satanás pensaba que Jesús vendría a establecer el reino mesiánico que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Realmente no sabemos qué pensaba Satanás, pero lo tentó varias veces. Sí sabemos que
que Herodes manda a matar y murieron muchos niños. José toma a Jesucristo, se lo lleva a Egipto, hasta que también por sueños le dice que Herodes ha muerto y que pueden regresar a su tierra. En Mateo 4 vamos a leer las tentaciones que Satanás hizo contra Jesucristo. Y dice: luego el Espíritu, hablando del Espíritu de Dios, llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Entonces vemos aquí muros de salvación. Nosotros habíamos estado hablando antes de la pandemia acerca de la tentación y hemos dicho que Dios no tienta a nadie, eso lo vimos a través de las escrituras, pero Satanás sí. Ahora, Dios prueba a las personas, nos va a poner a prueba. Eso sí es algo que Dios hace, porque así como el labrador, así como el que está arando la tierra, después de que siembra su semilla y sale el fruto, es el primero en probar el fruto. Así nuestro Señor, vemos en Cantar de los Cantares que el labrador pasa por su tierra y toma del fruto y lo prueba. Entonces Dios va a probarnos para saber qué tanto puede confiar en nosotros un ministerio, una vida, una familia. Y Dios permite, y aquí dice que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto y es Satanás quien lo somete a tentación. Y después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra alguna. Y también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo le dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Vemos aquí que Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo, pero en cada una de estas tentaciones vemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que es con la palabra de Dios. La palabra es la espada, esto lo estaremos viendo en los futuros miércoles. Es la espada, es la palabra del Señor que hizo que Satanás huyera de delante de Jesús. Esto nos sienta un precedente. Si hay una guerra en contra de nosotros, esta es una guerra espiritual que sentimos en lo natural. Nos sentimos cansados, hay quienes están pasando por depresión, hay quienes están pasando por frustración. No dejes de oír el mensaje que di el domingo pasado, porque hablamos de cómo cancelar las maldiciones. Es importante que canceles estas maldiciones para seguir haciendo esta guerra. En Lucas 22, versículo 1 versículo 1 y bueno, vamos a leer desde el 1. Dice: y entró Satanás en Judas. Entonces vemos que los demonios y el mismo Satanás necesitan de un cuerpo para poder moverse en esta tierra. Por eso te decimos que si alguien te ha robado, realmente no fue esa persona en el sentido espiritual. Hubo un demonio que le aconsejó al oído, y si esa persona dio pie, como Judas, aquí dice que literalmente Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12 apóstoles. Él le dio cabida a Satanás. Es por eso que te enseñé el domingo pasado a cancelar esas maldiciones, para que ya no le demos cabida al enemigo. En el versículo 6 dice: y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Tú puedes leer del 1 al 6. Yo nada más estoy leyendo estos dos versículos, pero tú puedes leer cada uno de estos versículos, cómo es que Judas, después de que entra Satanás en él,
hace todo lo posible por entregar y traicionar a Jesucristo, ¿sí? Aquellos que te han traicionado de la forma más terrible, más vil, tienes que entender que detrás de esa traición que tu suegra, el cónyuge, el hijo, el vecino, cualquier persona a tu alrededor del cual tú tenías una confianza puesta en esa persona, esa traición también fue inspirada por demonios para destruirte. Primera de Corintios 2, 7 y 8 dice: más bien exponemos el ministerio de la sabiduría de Dios, que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Estamos exponiendo esta sabiduría que había estado escondida. Sí, nuestra guerra es contra demonios y contra potestades. Ahora, fíjate lo que dice: ninguno de los gobernantes, estoy en el versículo 8, ninguno de los gobernantes de este mundo lo entendió. Está hablando de los gobernantes humanos. Dice: porque de haberla entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero ¿qué pasó? Los demonios, Satanás, utilizaron a estos gobernantes. Está hablando de los gobernantes en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que los demonios aconsejaron para crucificar a nuestro Señor. Pero dice, si hubieran sabido, no lo hubieran crucificado, porque el resultado de la crucifixión de Jesucristo, al Jesús pagar el precio de nuestro pecado, al pagar el precio de nuestra desviación, el haber entregado desde el momento que Adán y Eva entregaron la potestad, el poder, la autoridad que Dios les confirió a Satanás, entonces vemos que Satanás tiene entrada legal al mundo y empieza a buscar una entrada legal en tu familia, una entrada legal en tus pensamientos, como a través de el pecado. Decíamos que el pecado viene de amartia, que significa fallar en el blanco. Cuando tú estás lanzando una flecha, cuando tú vas a tiro al blanco, hay un blanco a donde tú tienes que dar. Si fallamos delante de Dios, nuestras acciones que fallan en el blanco, o sea, fuimos creados con un propósito. Tus dones, tus talentos fueron puestos en ti para la gloria de Dios, para que Él sea exaltado. Pero cuando fallamos de que nuestras acciones fallen en ese blanco, entonces a eso se le llama pecado, y la paga del pecado es la muerte. Pero al ser Jesucristo crucificado, entonces dice la palabra que ahí en Colosenses 2 del 14 al 15 dice: y anular la deuda. Por eso yo recuerdo, íbamos cada miércoles en la primaria donde yo estaba. Apenas hace unos cuantos años nos llevaban a misa y repetíamos el Padre Nuestro varias veces. Y en el Padre Nuestro, el que a mí me enseñaron cuando era pequeña, antes de venir a los caminos del Señor para seguirle y ser una discípula, y ahora estar sirviéndole, predicando su palabra, el Señor ahí nos enseñaron: y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso quiere decir que aquel que peca contra mí, o que me lastima, que me traiciona, que me abandona, que me rechaza, fallando él o ella el blanco del por qué Dios le dio la personalidad que le dio, los dones, talentos, el ministerio, todo lo que le dio, fallando él en su blanco y yo siendo herido, es una deuda delante de Dios. El pecado es una deuda, y Jesús, al morir en la cruz, dice aquí que anuló la deuda. Esto es impresionante, y esto es uno de los versículos que deberías de poner en el marco de tus puertas, para no olvidar lo que Jesús hizo por nosotros, y que a pesar de que la salvación para nosotros es gratuita, tuvo un alto precio
que pagó nuestro Señor Jesucristo. Anuló la deuda que teníamos pendiente por los registros de la ley. Recuerdan que el domingo decíamos que hay muchas cosas en la Biblia que hablan de una manera legal. Hay registros, así como vamos a un lugar donde guardan todos los archivos de un juicio, sea cual sea ese juicio, hay archivos. Pues así en la corte celestial hay registros, y dice que teníamos pendiente deudas por los requisitos de la ley. Jesús anuló. Aquí deberías de emocionarte, porque nuestro Señor Jesucristo anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz, y desarmó, así como lo oyes, desarmó a los poderes demoníacos y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Sí, nuestro Señor Jesucristo destruyó y humilló a nuestros enemigos. Ahora, ¿dónde te encuentras? Y esta es mi pregunta para ti. No quiero que evadas esta pregunta. ¿Dónde te encuentras tú que me estás escuchando? ¿Te encuentras en el reino de los cielos o te encuentras en el reino de las tinieblas? ¿Te encuentras en el reino de los cielos o en el reino de las tinieblas? Vámonos a Colosenses 1, 13 y 14. El único que puede trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de Dios es Jesús, porque Él pagó y anuló el decreto que nos era adverso. Él pagó la deuda. Es como si tú te hubieras pasado un alto. Te alcanza una persona, un policía de tránsito, y te dice que te tiene que levantar una multa. Te levanta la multa, y cuando llegas a pagar la multa, alguien más te dice ya está pagada. Y tú tienes dos opciones: agradecer a la persona que te pagó la deuda, o decir no, yo quiero pagarla. Ahora quiero decirte que no hay nadie en esta tierra que pudiera pagar esa deuda más que Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte, y la muerte es separación de Dios. En otras palabras, nos tocaría el infierno. No hay nadie que pueda pagar esa deuda, solo Cristo. No importa si tienes mucho dinero, tu dinero no puede pagar esa deuda. Si tienes fama, tu fama no pagará esa deuda. Si tienes buena aceptación y reputación ante los demás, tu reputación no pagará esa deuda. Pero fíjate lo que dice en Colosenses 1, 13 y 14. Él, hablando de Jesús, nos libró, está en pasado, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trajo o nos trasladó. Perdón. Se me secó mucho la garganta. Jesús nos trasladó del dominio de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Es este traslado, es algo espiritual, pero también es físico. Nos traslada del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención. ¿Sabes qué significa redención? Volver a adquirir para salvar. Es como en los tiempos de los esclavos, se vendían los esclavos y había personas que se dedicaban a redimir el esclavo. Pagaba el precio del esclavo para después dejarlo libre. Esa es la redención, y eso es lo que Jesús hizo por nosotros, en quien tenemos redención. Y nos dice qué es la redención para nosotros: el perdón de pecados. Si tú hoy puedes recibir a Jesús como Señor y Salvador en tu vida, en tu corazón, tú vas a ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Tus pecados serán borrados, serán perdonados, y tú ahora le perteneces al Señor. Pero ahora, cuando esto sucede, ¿Satanás se queda tranquilo? Ese es el siguiente punto que quiero ver. No, Satanás no se va a quedar tranquilo, y es aquí del porqué de la guerra espiritual que todos libramos.
Los que no conocen al Señor libran una guerra donde el enemigo los tiene cautivos hasta acabar con sus vidas, porque es solamente en vida que nosotros podemos tomar la decisión de recibir la deuda, el pago de la deuda que no podíamos ninguno de nosotros pagar para tener vida eterna y librarnos del infierno, que también es eterno. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Sin embargo, todos aquellos que sirven a Satanás irán también a morar por el resto de la eternidad al infierno. Esta es una realidad, no puedo dejar de mencionarlo. Esa es la muerte eterna, la separación con Dios. Ahora, Jesús nos libró del dominio de las tinieblas, pero tenemos una guerra porque Satanás no se quedará tranquilo. Él va a querer que volvamos bajo su autoridad. Esa es la guerra. Y esa es la guerra. Hay muchas personas que dicen primero Dios y yo haré esto, sí, primero Dios. He oído tantas personas que dicen primero Dios, pero sacan a Dios de la ecuación. A veces Dios es algo que nosotros solamente mencionamos, pero no estamos sometidos a Dios. Que Jesús sea el Señor de nuestra vida significa que lo tomo en cuenta en cada área, en cada momento, en cada decisión, en cada ajuste, en mi economía, en mi matrimonio, en mi relación con los hijos, en mi relación con los padres. Tomo en cuenta a Dios, pero se nos olvida. Por eso Satanás, vámonos por favor a 2 de Corintios 11:3. Fíjate lo que escribe el apóstol Pablo: me temo que así como la serpiente, hablando de Satanás, que con su astucia, sí, Satanás va a utilizar la astucia. ¿Qué quiere decir? Somos heridos, la persona hierra el blanco, no le da el blanco, me lastima, me hiere, lo hace a propósito o no lo hace a propósito, pero me hiere, me lastima. Entonces, esa persona fue engañada y después yo, por el dolor que estoy viviendo, soy engañada para guardar rencor, amargura. Y decíamos el domingo que una de las maldiciones que abre la puerta para que el enemigo nos destruya es precisamente la falta de perdón. Es ahí que con astucia Satanás empieza a hablar a los pensamientos y a decirnos: ¿a poco se va a salir con la suya? ¿A poco vas a perdonar a esa persona que te dañó y ya lo perdonaste y pues ya no paga lo que debería de pagar? Entonces vienen pensamientos de venganza y pensamientos de decir: no, es que tiene que pagar. Hoy quiero decirte, hay otra palabra, no me da tiempo de decirte dónde está, pero la Biblia enseña que la venganza está en las manos de Dios. El mundo te dice que la venganza es dulce, pero el final es de muerte y amargo, lleno de hiel y frustración. Si de Dios es la venganza, entrégale eso a Dios. Pero el diablo nos engaña y nos dice: no, pues es que ¿cómo? ¿Tan fácil? ¿A poco ya? ¿Es todo lo que va a pasar? No va a pasar de ahí. Y pareciera que el enemigo nos está engañando. Y dice por lo mismo esta palabra en 2 de Corintios 11:3: la serpiente con su astucia engañó a Eva, pues que de la misma forma nos engaña a nosotros. Y fíjate, ¿cómo nos engaña? Aquí mismo nos dice: los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Escúchame, tu compromiso es con Cristo, no con esa persona que te dañó. Deja a esa persona que te dañó en las manos de Dios. Dios se encargará como juez justo de culminar en esa persona la cosecha que él o ella hayan sembrado. Suéltale. Por eso hemos dicho, el Salmo 1 dice que si nos quitamos del camino del pecador y en la ley del Señor meditamos, seremos bendecidos. Tu compromiso no es para ver si lo que le pasa es suficiente del dolor que ha vivido para entonces perdonarle. Entonces estamos teniendo un corazón que es completamente vengativo. Y la venganza es otra de las maldiciones que no mencioné, pero sí dije que la ira, la amargura, el rencor y parecidos. La venganza es parte de estas emociones que van a abrir puertas a la maldición. Vámonos a Mateo 10 del 7 al 8.
Dice, donde quiera que vayan, porque esto es impresionante, Jesús nos saca del reino de las tinieblas al reino de Jesús, a su reino de vida. Pero en este reino tenemos cosas que hacer. No es nada más, allá me voy al cielo y ya. No. En este reino hay cosas que hacer. Y en este reino, una de las ordenanzas más importantes que tenemos es Mateo 10 del 7 al 8. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos se acerca. Sanen enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. Expulsen a los demonios, Esto es parte de la guerra. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Ok, entonces necesitamos predicar el evangelio. Y dentro de predicar hay varias cosas que Dios nos pide: sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar de la enfermedad, expulsar demonios. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer esto, es aquí donde el reino de las tinieblas se va a levantar para tratar de detenernos. Vamos a ver un ejemplo, y lo vamos a ver precisamente en el escritor de todos estos versículos que hemos visto, que es Pablo. Cuando Pablo llega a Filipos para predicar lo que Jesús le había pedido: donde quiera que vayas, vas a predicar el evangelio. Cuando Pablo llega a Filipos, encuentra, junto con Silas, encuentra a una mujer que durante varios días era una adivina, que durante varios días decía: escuchen a estos hombres que les están enseñando el camino del Señor. Pareciera que esta mujer estaba predicando, pero realmente era un demonio que estaba tratando de desviar a los apóstoles. Y dice la palabra que desagradando a Pablo, desagradando a Pablo en su espíritu, le desagradaba a esa mujer que venía detrás de ellos vociferando, que los escucharan. Entonces yo me imagino, bueno, ahorita estoy recibiendo esto. Pablo ha de haber dicho: este demonio no me va a ayudar a mí a predicar, porque este demonio se va a ir al infierno. Este demonio que habita esta mujer no va a predicar lo que a mí me toca predicar. Y él no se va a llevar las fanfarrias, porque la gente que conocía que esta mujer era una divina, pudieran relacionar el mensaje de adivinación de esa mujer con lo que los apóstoles estaban hablando. Por eso es que era necesario que ese demonio fuera echado fuera de la vida de esa mujer. Ahora, ¿tú crees que por esto tú dijeras: bueno, estaban haciendo lo que Dios les pedía? Pues por eso los metieron a la cárcel. Vámonos, entonces dice Hechos 16, 22 al 26. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa por echar fuera un demonio. Fíjese, las tinieblas se van a levantar en contra tuya cuando estás dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Y dice: les arrancaron la ropa y los azotaron, después de darles muchos golpes, no poquitos, muchos. Imagínense que así nos pasara de echar fuera demonios, que nos golpearan, y dice: de muchos golpes los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. El cepo era un lugar donde los hombres que estaban ahí hacían sus necesidades. Había orines, había pues ahí defecaban, excremento, ahí los habían puesto en el cepo. Y a eso de la medianoche, fíjense cómo Pablo y Silas, haciendo lo que Dios les pide, empiezan a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Cuando tú dejas la venganza en manos de Dios, Dios hace lo posible y hasta lo imposible por defenderte a ti. Y dice aquí que de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos, y al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron las cadenas. ¿Por qué?
porque supieron cómo guerrear. La alabanza, la adoración, el cantar himnos, cuando más, imagínense, estos hombres habían sido golpeados, les arrancaron las ropas para que los látigos pudieran entrar a lo profundo de su alma. En Lucas capítulo 10, 17 al 20 dice: cuando los 72 regresaron, Jesús los envió a predicar, y cuando regresaron dijeron contentos: Señor Jesús, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Es muy cabe decir, es pertinente decir que Pablo no estaba dentro de estos 72. Sin embargo, Pablo echó fuera ese demonio de la adivina. Estos 72 le dijeron a Jesús: hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús les contesta: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo a la tierra. Sí, les he dado autoridad a ustedes. Repite conmigo, este es el siguiente punto. Dios nos ha dado autoridad a nosotros. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear. ¿Para qué? Para pisotear serpientes y escorpiones y vencer, aleluya, todo el poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. ¿Por qué? Porque ya no iremos al infierno. Si nuestros nombres están escritos en los cielos, en esos registros de los cuales te estoy hablando, quiere decir que nosotros iremos al cielo, y que ahora, por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, donde clavó todas nuestras deudas y pagó lo que nosotros teníamos que pagar con su sangre, Él, que fue sin mancha, y lo acabamos de ver, que a pesar de que fue tentado, Él no cayó en la tentación de Satanás. En primera de Juan 4:4 dice así: ustedes, queridos hermanos, son de Dios. Otra vez, ustedes, queridos hermanos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. El que está en nosotros es más poderoso. Entonces, tú que has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, no tienes que tener miedo, porque Dios es más poderoso que aquel que está en el mundo. Apocalipsis 12:11: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Fíjese, nosotros hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, no por nuestros méritos, ni por nuestro buen comportamiento, ni por cuánto hemos predicado, ni por cuánto hemos servido en la iglesia, no, ni por cuánto hemos diezmado. Esa es nuestra obligación. Dice que lo vencimos, uno, por medio de la sangre del Cordero, y dos, por el mensaje con el cual dieron testimonio. Quiere decir que tu testimonio es muy valioso. Cuando yo oigo a nuestro hermano Wayne Myers y leo su libro, me doy cuenta que su testimonio de vivir para dar al reino de Dios es un testimonio de vida. Y aquí dice que ese testimonio es poderoso. La sangre del Cordero y nuestro testimonio. ¿Cuál testimonio? El testimonio que de lo cual nosotros salimos. Decíamos el domingo que la manera en como Jesús nos salvó muchas veces es la artimaña y la acechanza más poderosa que el enemigo tiene en contra de nosotros. Si tú veniste a Cristo cuando tus padres se estaban divorciando, cuando tú te estabas divorciando, entonces el abandono, el rechazo, la ilegitimidad será las artimañas o las acechanzas más fuertes que el diablo tenga contra ti. Espero que me esté dando a entender. Pero ese testimonio de cómo te sacó Dios del divorcio, cómo te sacó Dios del abandono, cómo te sacó Dios del rechazo, de las garras del suicidio, de las garras de la droga, de la depresión, ese testimonio es aquello que el Señor utilizará de una manera poderosa para que tu vida pueda vencer a Satanás. ¿Por qué? Porque tú dices cómo veniste a Cristo, y entonces otros dirán: wow, si él pudo, si ella pudo, yo también puedo. Por el mensaje del cual dieron testimonio, no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Ok, vámonos rápidamente a Colosenses 2:15. Dios despojó de su poder, esto lo estaremos viendo
con más detalle, pero dice: despojó de su poder a los seres espirituales, sí, aquellos que te tenían en el mundo, que tienen potestad y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Esto está en Colosenses 2:5. Y por último, quiero darte una promesa de parte del Señor. Te he hablado de cómo el enemigo ha sido derrotado en la cruz del Calvario, y esto te debe de dar gozo en el corazón. Te he hablado de cómo nuestro Señor Jesucristo anuló el acta de decretos que nos era contraria y que nos estaba mandando directo al infierno. No necesitas que nadie más te mande al infierno. Satanás te quería mandar al infierno. No, pero de ahí te vino nuestro Señor Jesucristo a salvar. Yo sé que muchas personas nos mandaron al diablo, pero quiero decirte que nuestro Señor Jesucristo vino para darnos libertad, para traer vida eterna. Pero ya hemos dicho, hoy te acabo de demostrar cómo Satanás no se va a quedar quieto. Todos los días es una guerra, lo quieras o no, estamos en una guerra. Todos los días es una guerra. El diablo te recuerda lo que el enemigo hizo contra ti. El diablo te recuerda a esas personas que te han dañado. El diablo te recuerda aquella situación en tu infancia que te trajo tanto dolor, tanta amargura, tanto rencor. El rencor es una falta de perdón con historia. Hay una historia detrás de esa falta de perdón. No permitas que el rencor siga trayendo maldición y que permita que esos demonios te sigan hablando. Ahora, fíjate lo que dice Isaías 40 del 10 al 13. Así que no temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. No te angusties. Sí estamos en una guerra, pero no temas, te dice el Señor, y no te angusties. Estamos viviendo tiempos de luto. Sí, hermanos, hay muchas personas que están muriendo por causa de este virus, pero también hay muchas otras que están siendo sanas. Este lunes que estábamos en nuestra reunión de la Alianza de Pastores de la ciudad, 4 pastores dieron testimonio de haber pasado del coronavirus a una completa sanidad. 4. Siempre hay más que sanan. Y hoy tú y yo necesitamos entender que aquellos que han tenido que partir, Dios, que tiene el control de todo, sabía lo que Él sabía, y Él sabe lo que está haciendo. Por eso, siendo que la vida es tan corta, tú y yo no podemos seguir guardando rencores. Tú y yo no podemos seguir manteniendo fuera del corazón aquellos que son parte de nuestra familia y que nos han pedido perdón, o que aunque no nos hayan pedido perdón, tenemos que perdonarlos. No podemos seguir así. Dice el Señor: no te angusties más, porque yo soy tu Dios. Cuando nosotros recordamos lo que nos han hecho, nos angustiamos. Cuando nosotros recordamos lo que nos han hecho, decimos: ¿qué puedo hacer? Pero hoy quiero decirte, el Señor tiene promesas. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Fortaleceré, te ayudaré y te sostendré para que no vuelvas a caer. Todos los que se enardecen contra ti, está hablando de demonios, sin duda serán avergonzados y humillados, y de personas quizá que esos demonios utilizan para dañarnos. Los que se te oponen, demonios, serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Y los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy tu Dios, nos dice el Señor. Yo soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Padre, gracias. Gracias por esta palabra, Padre. Es cierto, hay una guerra.
Hoy hemos demostrado a través de la Biblia cómo el enemigo, utilizando su astucia, pone pensamientos que nos alejan de tu voluntad y nos someten al reino de las tinieblas. Señor, perdónanos. Estamos más que listos para estar prestos y para presentar resistencia al enemigo, para presentar resistencia a aquel que quiere subyugarnos, atarnos y que hagamos su voluntad. Señor, gracias, porque creemos que estas promesas, la cual acabamos de leer en Isaías 41, son para nosotros. Señor, no temeremos, no seremos avergonzados y no seremos humillados. Aquellos que se nos oponen para que tu reino se establezca son como nada. Y hoy declaro, Señor, que aquellos que están haciendo guerra espiritual para echar fuera la violencia, la depresión, la ansiedad en sus casas, hoy en el nombre de Jesús declaro que tú, Señor, les darás promesas. Buscarán a sus enemigos y no los encontrarán. Los que les hacen la guerra son como nada, como si no existieran, porque tú, Dios, eres nuestro Dios y nos sostienes de nuestra mano derecha y nos dices: no temas, yo te ayudaré. Gracias, Señor. Padre, hoy te pido especialmente por aquellos que han pasado por una situación de duelo por la muerte de un ser amado. Señor, ayúdales a entender que todo esto tú lo tienes en tus manos. Te bendecimos donde quiera que estés. Iglesia Muros de Salvación, gracias por estar con nosotros. Gracias porque seguimos siendo iglesia a pesar de la distancia. Sigamos orando unos por otros. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo. Amén. Gracias por habernos acompañado.